La política es una forma de maldad, el mayor error que he cometido en mi vida. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. Y yo, antes de presentarla y de iniciar cualquier conversación, me gustaría preguntar a nuestra invitada de esta semana, Arréglate que nos vamos, si comparte esta frase del recientemente desaparecido Mario Vargas Llosa. Comparto una parte, pero yo he ejercido la política y no me considero mala persona, así que no, o sea, como dogma no me parece entero, no lo compro. Pero sí que es verdad que yo cuando ejercía la abogacía decía que en penal, en la jurisdicción penal se ve a las peores personas, pero en la jurisdicción civil y concretamente en la parte matrimonial se ve lo peor de cada persona. Bueno, pues en la política ves grandes personas, pero puede acabar sacando lo peor de cada persona. Y creo que en este momento más que nunca. Porque estamos viviendo un momento que se ha vivido en otros momentos en España, pero que yo lo percibo en la sociedad, en la cual estamos deshumanizando al contrario, al que empezamos a considerar enemigo. Y lo que la gente no se da cuenta es que cuando tú deshumanizas al contrario, te estás deshumanizando tú mismo. O sea, hay cosas que antes no se hubiesen hecho y ahora se están haciendo, ¿no? Yo qué sé, pues, cosas que no me gustan, insultos que se sueltan y que no penalizan, sino que dan puntos. Y la gente tiende a pensar que es responsabilidad de los políticos. Y yo que soy liberal y que creo en la responsabilidad individual, creo que es culpa de los políticos compartida con la sociedad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena para la política! Y qué manera tan directa de comenzar. Hoy hemos tenido que no hemos ni presentado a Begoña Villacís. Bienvenida, querida. Muchas gracias. Es un honor que estés con nosotras. Sabes que aquí se viene a disfrutar. El honor es mío. Aquí se viene a pasar un buen rato, aunque Cruz haya empezado hoy tan fuertecita. Y bueno, dejadme que diga, para quien no lo recuerde, que ha sido vicealcaldesa de Madrid, líder fundamental de Ciudadanos, que hoy diriges Spain DC, que es la Asociación Española de Centros de Datos, y que bueno, que has pasado, que sabes mucho de la política, pero que has pasado del sector privado a la política y de la política al sector privado. Define con un buen título, tú que eres tan sagaz, esa vida, ¿no? Ese cambio tan... Bueno, para mí fue muy natural, porque yo venía del sector privado, entonces cuando te pasa la vida, yo empecé a trabajar con 20 años, cuando hacía la carrera, que además lo digo siempre, lo digo muy orgullosa, empecé a trabajar en Zara. Entonces, me he pasado, pues ahora tengo 47, 27 años currando, de los cuales he estado 8 en política, 19 en el sector privado. Para mí, el cambio abrupto, el abismo, fue meterme a política. Además recuerdo esos días, mis amigos llamándome y diciendo, pero Begoña, tú te has pensado, tú eres demasiado buena persona, no te pega nada. Y yo, por ejemplo, cuando hablo con mis hijas o cuando hablo con gente, siempre digo que en la vida hay que asumir riesgos, o sea, no salir de la zona de confort, que me tiene muy cansada esa frasecita, pero meterte en disconfort de forma directa es muy bueno en la vida. Te acabas sacando cosas, ¿no? Y acabas descubriendo cosas de ti mismo. Entonces, para mí fue una locura meterme en eso de repente, o sea, de pasar de ser anónima a meterte a dar un meeting que es ponte a gritar delante de 500 personas, o sea, cosas que dices. Entonces, volver al sector privado fue bastante natural para mí, además yo me fui con una excedencia de mi trabajo y eso te da mucha libertad, luego a la hora de elegir, ¿no? Yo no me tenía que agarrar a ninguna silla, te da mucha libertad y fue muy natural, pero es verdad que me fui descorazonada, yo no lo oculto. Como además yo creo que en política muchas veces falta hablar de sentimientos, yo en mi discurso de cierre, de salida de la política en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, les dije a todos lo tristísima que me sentía, la pena que me daba que desapareciese el centro político en España una vez más y que los españoles volvamos al votar en contra, al votar rechazando, a enemistarnos unos con otros, ¿no? Entonces, así es como me sentí. Y bueno, ahora estoy más reconciliada porque estoy muy reconciliada con mi vida, vivo muy bien, pero me da mucha pena. Yo tengo compañeros, Albert, entre otros, que siempre me dice, pero desintoxícate. Y yo, pero es que no puedo porque yo he salido de la política, pero la política no ha salido de mí. A mí me preocupa España, me preocupa lo que veo, me preocupa la visceralidad con la que se está gobernando, me preocupa que puntúe insultar, que lo único que escuche son cañonazos de un lado y de otro.
Me preocupa que nuestro país se esté desgarrando, que se están levantando fronteras, que nos estén dividiendo. Y entonces me sigo preocupando. Pero aunque te preocupe, fíjate, yo creo que hay una cosa de... Me preocupa, pero ya no me ocupa. Bueno, sí te ocupa porque yo que Estás tengo aquí diciéndolo. conversaciones contigo habitualmente, o sea, España ha perdido una mujer con una vocación política grandísima, ¿no? Pero creo que a mí, estabas hablando de la zona de confort, Mercedes Bullich siempre nos dice que a cuántas mujeres conocemos que vivan en la zona de confort. Que a ver si algún día podemos entrar a esa zona de confort porque vivimos todas muy fuera, ¿no? Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, o sea, porque dice, importante. ¿pero qué decís de salir de la zona de confort? ¿Cuándo habéis vivido en la zona de confort? Pero Sí, pero es que nuestra zona de confort es incómoda, pero sigue siendo una zona de confort. Quiero decir con esto, somos más amarradéis muchas veces, nos conformamos, llamémosle zona de conformidad, vale. que a lo mejor es un término Vale. más adecuado. Zona de conformidad. Ay, vale. cómo Zona me de gusta conformidad. eso, Zona de conformidad. conformidad. Porque no Lo voy a usar. arriesgas, pero no arriesgas y a lo mejor podrías llegar muy lejos, pero no se arriesga. Porque tú tienes que proteger, porque tu papel está en asegurar, porque somos más sacrificadas. Yo verdaderamente creo que somos más sacrificadas. Hombre, por supuesto no se puede generalizar, ¿no? Pero es así. Pero fíjate, yo quería contar un poco cómo las que hemos vivido más cerca de ti todo ese momento del final de la política, que creo que aquel ejercicio de reconocimiento de las emociones a mí me gustó mucho, ¿no? Porque yo siempre hablo de cuando dimitió la primera ministra de Finlandia, De o sea, acuerdo. que son cosas que te dejan huella porque es gente que sabe irse de la silla contando que está mal, ¿no? Y que bueno, pues que lo necesita. Pero me ha gustado mucho y me parece que puede inspirar mucho a quienes nos escuchen cómo ha sido tu retorno a la vida profesional, porque es verdad que tuviste un primer trabajo que suele pasar como con lo de las relaciones, que el primero no siempre es el que al final que es el bueno, Sí. ¿no? La del intermedio, en el que estuviste muy, Gracias, ahora te muy, cuento una anécdota sobre eso. muy, muy en tu papel, pero de repente has llegado al sector más potente de España, porque no hay una conversación empresarial que se precie en la que no se hable de los centros de datos. Sí. Y de repente has llegado y has cogido la silla de quien los organiza todos. Y me parece que tu posición ahora mismo es muy política. Es estratégica. Es lo bueno de mi posición, que voy a hacer política sin ser política. Claro. Y aparte yo que siempre he tenido mucha vocación, lo que tú decías antes, vocación política, que por cierto, el problema que tiene este país es que nos falta gente con vocación política y nos sobran políticos con vocación profesional. Eso dará para otro. O sea, yo creo que en este país... Otro titular, sí, en es este que estoy país- pensando, si el de la zona de comodidad es, no sé, Conformidad. de conformidad. Sí, pero creo verdaderamente que en este país, hasta que no empecemos a pedir vidas laborales a los políticos que nos van a representar, a la gente que trabajamos, vamos a seguir teniendo el problema que tenemos. Y cuando queráis profundizamos en eso. Pero sí, he elegido un sector que tiene vocación de realmente ser el sector estratégico. O sea, cuando estamos hablando de que nuestro país se ha desindustrializado, es cierto. A mí me tocó gestionar la pandemia como vicealcaldesa de Madrid y uno de los problemas que teníamos era la falta de industria. Es una circunstancia que en España lo tenemos todo. Algunas de las cosas son circunstanciales, como que geográficamente estamos en el medio. No sé si sabéis que los cables submarinos pasan por nuestro país. O sea, hay uno desde Virginia Beach, otro de Myrtle Beach, que llegan a Bilbao, a Santander, el de África. O sea, Hay uno todos- por Cádiz, ¿no? hay Hay uno otro por por Cádiz, sí, sí. otro el que entra por Portugal. O sea, estamos justo en el medio. Tenemos una red de fibra increíble, de las más extensas, si no la más extensa de toda Europa. Y encima tenemos energías renovables, que tras el Pacto Verde es de la energía que tienen que tirar. O sea, con todo eso somos, absolutamente tenemos la posibilidad de ser líderes en centros de datos. Es importante que la gente sepa que es un centro de datos, porque mi generación ha renunciado a entender lo que es Internet. Lo usamos, pero no lo entendemos, es decir, cómo funciona. Y luego hay además términos como la nube, que dices, ¿están mis datos flotando? No, no es verdad, nada de eso es cierto. Internet es físico. Internet se produce en centros de datos, que es donde se produce la inteligencia artificial, por ejemplo. Hay edificios donde se cocina inteligencia artificial. Esos son los centros de datos. Centros de datos es tu WhatsApp.
Centro de datos es cuando haces un Bizum. Todo eso es centro de datos. Entonces no hay economía digital si no hay centro de datos, no hay nada de todo eso. Y las grandes multinacionales ya están mirando a España. Hay regiones que lo están haciendo muy bien, Aragón, por ejemplo, Cataluña lo está empezando a hacer muy bien, Andalucía, Madrid, por supuesto, que es donde se concentran la mayor parte. Y es un sector absolutamente estratégico si tenemos en cuenta además también que geopolíticamente necesitamos tener soberanía industrial y soberanía sobre nuestros datos. Y luego hay una cosa, porque yo ayer tuve un almuerzo con una de esas empresas que están invirtiendo muchísimo y son inversiones multimillonarias, pero de miles de millones. De miles de millones y de una creación de trabajo potentísima, sí, ¿no? Pero si no lo hacemos bien, Cruz, yo estaba reunida con una de esas empresas la semana pasada que se han redirigido a Francia. Porque Macron ha hecho una apuesta muy seria cuando hizo la cumbre de inteligencia artificial. Ha dicho, yo aquí tengo energía, es verdad que la suya tiene más mix de nuclear y desacomplejadamente ha dicho, yo aquí tengo energía y voy a invertir en centros de datos, siendo muy conscientes de que es el futuro, o sea, es la industria del futuro. Entonces, nosotros que tenemos tantas ventajas, o nos lo tomamos muy en serio, mira, por ejemplo, el gobierno de Portugal ya se está reuniendo con la Asociación de Centros de Datos, precisamente por las gigafactorías de las que se están hablando en Europa, que es donde se va a cocer la inteligencia artificial. O sea, si queremos ser líderes en inteligencia artificial, y podemos serlo, o sea, aunque no os lo creáis, podemos serlo, hay que apostar por esto. Estás hablando de poder. Sí. Bueno, estamos hablando de poder. A ver, absolutamente. Es que ella ¿no? es política. Pero que estamos hablando de poder. De poder, claro. De poder, con mayúsculas. O sea, los datos son el poder del mañana, o sea, es la mayor fuente de riqueza, ¿no? Es la mayor fuente de riqueza y también es la mayor fuente de vulnerabilidad. Es decir, a día de hoy te pueden hacer mucho más daño un ataque bien organizado, un ciberataque bien organizado, secuestrando tus datos, que, bueno, obviamente no lo vamos a comparar con vidas humanas, ¿no? Pero las estrategias de ataque van a cambiar todas. Europa ha dicho, los datos se tienen que quedar en España. Por eso están las multinacionales viniendo en España, no, en Europa. Se tienen que quedar. Por eso están mirando ahora mismo a España. Porque vamos a tener que ser más celosos, más cautelosos. La edad de la inocencia ha acabado. O sea, nuestra generación... Otro titular. Sí, pero es verdad. Vamos por el tercero. Sí, pero nuestra generación escuchaba, la palabra que se escuchaba es tratados de no proliferación. ¿Os acordáis? Sí. Claro. La caída del muro, tratados de no proliferación, el desarme. Y ahora estamos escuchando el rearme, estamos escuchando hablar de armas nucleares, estamos escuchando hablar de polos. Y en ese sentido, pues somos como la industria de las mascarillas 2 meses antes de la pandemia. Madre mía, a mí me da... Vamos a bajar un poquito el tono, porque si no se nos van a asustar. Te voy a decir una cosa muy positiva. A ver. Que España es absolutamente puntero y que los datos somos tercer país en ciberseguridad. Y eso no lo sabe mucha gente. Bueno. Es muy puntero. Tenemos centros muy sofisticados, muy bien protegidos, muy securizados, y España en ese sentido, la sociedad civil está haciendo los deberes. Bueno, vamos a bajar. Sí, vamos a acordarnos que te quiero preguntar una cosa y no te lo he preguntado antes de empezar. Tú sabes que te quiero y te admiro desde hace muchos años y que eso es una cosa que además yo lo digo en público, pero desde que hicimos Madres te quiero y te admiro más. Y me gustaría, porque Begoña fue una de las invitadas en el programa que presento en mi Teleplus en Madres desde el Corazón, y fue una cosa preciosa. Me gustaría que supieras, me gustaría saber qué te ha dicho la gente. Pues ¿Lo viste entero? ¿Lo viste entero? Sí, al final sí. ¿Y? Al principio no. ¿Y? ¿Cómo te has visto? Me reconfortó. Bueno, es el programa. ¿Sabes lo que pasa? Que yo me he redescubierto en mi faceta llorona. O sea, a mí no me da vergüenza reconocerlo, como yo soy muy... Y entonces me soltó alguna lagrimilla, pero son tranquilas, pero no se notó. Y serenas. Sí. Me emocionó mucho. A mi mami también. ¿Tu madre está contenta? Sí. Eso a mí me preocupaba, fíjate, que tu madre, porque al final hablamos de la sensibilidad. Claro. Del máximo dolor, ¿no? De un momento en el que Begoña le tiene que contar a su madre que han asesinado a su hijo.
Y eso que es tan brutal, yo también sentía, fíjate, se me ponen los pelos de punta, ¿no? El temor de fallarles, porque al final Claro. Begoña no lo había contado nunca, no lo había hablado nunca, y yo creo que las dos sabíamos hasta dónde podíamos llegar y manejar los límites. Pero yo cuando terminé de ver el programa, le dije, Begoña, o sea, tu generosidad, porque yo soy consciente de que aquello fue pura generosidad, tu generosidad se te ha dado la vuelta porque se te ha visto con un retrato personal que era difícil de conocer detrás de eso, de los mítines, de tu discurso habitual, ¿no? Es que, ¿sabes? Y parte de las razones por la que dije que sí, que he dicho que no a muchas entrevistas, bueno, primero porque me lo he pedido Cruz y yo tengo mucha confianza en tu sensibilidad. Y nos es queremos. verdad, ¿eh? Es verdad. Sí, le tengo mucho respeto en ese sentido porque no caes en las cosas fáciles que dan audiencia y sin embargo hace las cosas muy bien. El resultado final, decía antes que iría por mi móvil, te enseñaría mensajes de amigas que me decían, joder, te quiero, pues que ahora te quiero más todavía porque yo creo que lo que se consigue en ese programa y es muy bueno, o sea, tú cuando tienes un shock, la vida te da una hostia, vamos a hablar de esa manera, tú buscas información, ¿no? ¿Cómo superó esto? ¿Cómo lo ha hecho esto? ¿Qué se hace? Porque no sabes muy bien cómo lidiar y cada uno tenemos una manera muy personal. Yo siempre digo que la mía es la mía, no se la aconsejo a nadie más que a mí misma, pero sí que es bueno comentarlo, porque tras todo esto, la lectura que tiene que quedar, al final es muy lo que decimos las madres cuando nuestra niña se hace daño, que es cura sana colito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Es así, todo va a remitir. O sea, hay cosas que se van a quedar, pero todo va a ir remitiendo. Entonces, explicarle a la gente que es normal, pues que el dolor que está ahí, que todos somos humanos, que todos lo sentimos, cómo se lidia con ello, yo creo que es bueno, porque nuestra sociedad tapa mucho el dolor. O sea, nuestra sociedad todo lo maquilla. Maquilla la muerte como si no existiese, maquilla la vejez como si no existiese, o el envejecimiento, maquilla el dolor, maquilla todo. O sea, somos una sociedad de filtros, eso es así. Entonces, yo creo que Madre mía, otro titular. merece la pena pues abrir el canal y que no pasa nada. O sea, tú estás feliz, estás contenta. Sí. ¿Volverías a hacerlo? Sí, bueno, claro Bueno. que sí. Bueno, de hecho, aquí Vale, estoy. uy, me acabo de liberar. No, es que estaba muy bien, Es pero que, es o sea, verdad. pero es verdad que es un momento, o sea, que yo creo que también hay que tener la responsabilidad de escuchar lo que cada uno quiere contar de los malos momentos de su vida, porque hay veces Claro, que quieres que te pensaba. cuenten lo que no le apetece contar y entonces ya se distorsiona el relato, ¿no? Sí, pero yo que perdí un hermano también, es de las cosas más graves que te pueden ocurrir en la vida. Sí. Y bueno, y te acompaña siempre. El tema es encajarlo y asumirlo. Pero yo creo que la palabra encajar está bien traída. Porque, bueno, yo os lo conté a Cruz, que yo en su momento pues decidí no hacer terapia ni nada y tampoco me dopé. O sea, no me anestesié porque yo creo que hay veces en la vida que te toca encajar y te toca encajar y te toca sufrir. Y además, de alguna manera puedes entender que tu sufrimiento es un tributo a la trascendencia que esa persona ha tenido en tu vida y en la vida en general y en el mundo. Y yo creo que no es bueno que nos anestesiemos ante todo. O sea, que la felicidad se fabrique en píldoras y que todo se tenga que tapar y, ay Dios mío, me voy a tomar. No es la respuesta. No. Oye, está quedando este podcast muy bonito o es cosa mía. Bueno, Eso esto es bonito. precioso. Bueno, es que cuando tienes una magnífica invitada como es Begoña, pues es fácil. No soy magnífica, pero lo que sí que soy es honesta. O sea, no me importa explicar las cosas. Y también te digo, si hay algo con lo que no me siento cómoda, también lo digo. Pero es que si qué hay pereza da que... la impostura, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Qué pereza Sí, da la totalmente. impostura. Y es cierto eso de que cuando dejas la política, eso que dicen muchos políticos, cuando dejas la política deja de sonarte el teléfono. No, a mí no. ¿A ti no? Yo he tenido la suerte de que no. A ver, sí, es verdad. Yo he tenido la suerte, siempre lo he dicho. Cuando trabajas de forma honesta y haces las cosas bien, todo te vuelve. ¿Sabes una cosa? Le deja de sonar el teléfono a la gente que ha sido capulla ejerciendo la política. Es verdad. A la Otro gente... titular. Es que pasa eso. Hay Yo gente... creo que pasa en todas las Pero yo profesiones. en política lo he visto mucho. Gente que se le sube.
y se acaban creyendo una realidad que no es verdad. Yo se lo decía a mis concejales, este despacho no os lo creáis, este cuadro que ves aquí, esa secretaria, no os creáis nada, esto es de paso. Esto es una cosa que haces durante un tiempo, pero nada de esto es verdad. Entonces, si no te sube, conservas tus colegas de toda la vida, haces lo de siempre, tratas de hacer bien las cosas, te portas bien con toda la gente, al final la vida te acaba devolviendo lo que das. Eso es así. Una de mis frases favoritas es esa de si quieres saber cómo es fulanito, dale un carguito, ¿no? Si quieres saber cómo es Pablito, dale un carguito que viene al caso. Sí. Pero sí, es verdad. Y yo creo que he construido buenas relaciones y de hecho, y ahora las sigo. Y ahora, por ejemplo, es verdad que tengo un puesto muy estratégico y es verdad que han subido el nivel de llamadas todavía. Pero bueno, yo sigo siendo exactamente la misma y haciendo lo que yo considero que es correcto. ¿Y eres más anónima o te siguen reconociendo? No, yo tengo la sensación de que me reconocen más ahora, ¿te puedes creer? O sea, ¿sí? O te abordan con más libertad ahora. No lo sé, pero es verdad que sigo siendo muy reconocida y no lo sé. Yo la verdad es que sí que hago incursiones de vez en cuando me apetece, no por obligación, y ahora es verdad que con el trabajo pues sí que hay una parte comunicativa y mediática, ¿no? Pero sí, y la verdad es que me tratan con cariño en general. O sea, no... Yo cuando hay mucha gente que sale de la política como con mal sabor de boca, yo tengo un buen sabor de boca de la política. O sea, yo disfruté mucho todo lo que hice, guardo recuerdos muy buenos, otros no tan buenos, porque la pandemia fue tremenda. O sea, de ahí te conservo unas anécdotas que me voy a llevar toda la vida, pero como vivencia es una cosa que volvería a hacerlo 100.000 veces. Cuenta alguna. Pues de la pandemia... Es que de la pandemia hubo muchas terribles y algunas días son muy tristes, ¿no? Como gente que no encontraba a su familiar y estaba perdido en La Paz, por ejemplo. Gente que quería recuperar a un abuelo que tenía en una residencia. Gente que tenía el cuerpo de su mami en la habitación de al lado y no lo habían ido a recoger. Cosas tremendas, tremendas. Pero luego gente buena poniendo de su parte, ayudando... niños que le hacían la compra a los mayores. Y a mí me da mucha pena que yo, fíjate, eso lo dije en uno de los últimos mítines, que dije, mira, la pandemia sucedió que había un taxista de Vox que recogía a uno de Podemos y le llevaba al hospital gratis. Había una azafata del PP que atendía a uno del PSOE y deseaba su recuperación y le intentaba sacar adelante. O sea, desapareció la gilipollez y nos volvimos a convertir todos en humanos, ¿no? Una sociedad que trata de salir adelante. Y una especie de esperanza, de rayito de luz, diciendo, esto es lo mejor de la sociedad. O sea, quedémonos, vamos a salir mejores, ¿os acordáis? Sí. Bueno, pues hay un momento en el que todo eso se olvida. Se olvida. Y volvemos a la tontería del reality. Yo siempre digo que la política ha cambiado de industria y ahora forma parte de la industria del entretenimiento. Es así. O sea, estamos viendo un reality, es un gran hermano. Claro, no tenemos candidatos, tenemos concursantes. Entonces, tú le preguntas a tu vecina del segundo y le dices, ¿y tú por qué votas en no sé qué? Porque le da caña. Bueno, no, ¿por qué le votas? La pregunta es ¿por qué le votas? No si les da caña o no les da caña. Ya, que son argumentos de votar que como nunca he compartido... Pues yo estoy un poco, pues, ahora no, ya me sale en inglés como últimamente, como un poco también, lo voy a reconocer, desencantada con la sociedad, en ese sentido. O sea, no me siento muy representada en lo que veo. O sea, creo que vamos a llevar las radios. También hay personas que con un afán políticos estupendos, ¿no? Digo, no me refiero a los políticos, que creo que no. No, pero que los políticos también, pero... Si haces algo constructivo o algo guay, no lo van a sacar los medios. Claro. Porque a los medios compran lo que da audiencia. Bueno, y la sociedad compra, la sociedad es la audiencia. Total. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de que yo hice un proyecto maravilloso que se llama el Bosque Metropolitano de Madrid, que es un bosque que está... Me encanta porque si lo conoce... Bueno, claro, porque lo sacamos en enclave ODS, querida. Claro, es que en el español sí sacamos esas cosas. Y es cierto. Y en Vagas también sacáis muchas cosas de impacto social. Pero si tú le preguntas a la gente, pues mucha gente no se ha enterado de eso. Ahora, si yo llamo gilipollas a Ortega Smith, sale en todas partes. Entonces, ¿qué van a hacer los políticos? Pues los políticos tienen un sentido muy perverso. Si quieren estar, tienen que hacer las cosas que la sociedad compra. Esa es la realidad. O sea, no vamos a decir, no, los políticos hacen lo que tú ves.
Y es pues eso, pues los clics. Y así funcionamos. O sea, lo siento, pero es así. Y cuando hablo del concepto reality, que algún día escribiré sobre esto, porque lo tengo súper desarrollado, si nos damos cuenta cuando veíamos Gran Hermano 1... Yo ese lo vi. Yo no lo vi. Yo nunca he visto No, Gran yo vi, Hermano. no, yo vi Gran Hermano, pero os cuento por qué. Porque mi hijo era pequeño, o sea, debió ser 1998. Porque mi hijo tenía varicela. Y entonces yo, para no dormirme por la noche, ponía la tele. Antes la tele era otra cosa. Claro. Y ponía unos que no se acostaban, que eran 2 que no dormían. Entonces yo les escuchaba y de repente uno pegaba un grito y yo, si me estaba durmiendo, me despertaba. Yo vi Gran Hermano 1. Yo vi Gran Hermano 1 y la mayor parte de los españoles, asumámoslo, lo vieron. Entonces, lo guay, lo interesante es que era gente muy normal. Le metieron, o sea, no sé qué casting harían, pero era gente normal. Entonces despertó mucha atención y claro, los que hacían Gran Hermano, bueno, no sé, a lo mejor me estoy metiendo la pata, pero yo creo que fue así, se empezaron a dar cuenta de que había determinadas cosas que funcionaban mejor. Por ejemplo, el edredoning funcionaba. O cuando alguien tenía una pelea, eso subía audiencia, ¿no? Entonces ya cuando vas a coger a los concursantes de la 2, dices, voy a cogerme el que hace edredoning y voy a coger al que mete caña, con lo cual ya están empezando a adulterar la realidad. Y ya en el Gran Hermano, no sé por cuándo, 28, no sé cuántas ediciones llevarán, pues tienen que hacer cosas muy heavy, no vamos a poner ejemplo, para que la gente lo siga viendo. Me quedé en el 1, pero es verdad que el 1 a mí me despertó mucha curiosidad porque era un proyecto sociológico que habían emprendido los nazis, ¿no? O sea que de ahí está basado Big Brother, porque era que los habían encerrado. O sea que me pareció que para como observar el sociólogo... comportamiento, era Claro. interesantísimo. Y bueno, y además ahora todos tenemos redes, pero entonces no. Oye, que somos una sociedad cotilla, es inevitable. Totalmente. O sea, pero fíjate se yo, me o sea, permite mirar a través del visillo. Tenemos una zona un poco oscura, ¿no? Pero fijaros, con los políticos ha pasado lo mismo. Los políticos, ponte en el año 2015, era como gente normal, muy creíble. O sea, por ejemplo, voy a poner un político con el que no comparto nada, ¿vale? Pablo Iglesias, por ejemplo. Pero tú lo veías en La Sexta Noche y era de verdad. O sea, yo me lo creía y él se lo creía también. ¿Qué pasa? Que para seguir teniendo atención tiene que empezar a hacer cosas como más llamativas y se va adulterando. Y ahora mismo es que es todo postureo. Es todo impostura y postureo. O sea, están escenificando, están representando. O sea, no hay nada de esa originalidad y de esa autenticidad y de esa honestidad. Yo no lo veo. Entonces, por eso digo que siguen las mismas reglas que el Creo entretenimiento. Que hay políticos que sí, ¿no? Bueno, Sí, vamos a romper una nos hemos ido al los extremo. No, hablo de la dinámica general, de cómo funciona todo. Por supuesto, yo la mayor parte de los políticos que he conocido son honestos y quieren hacer las cosas bien. Pero, como antes decía, la política puede llegar a sacar lo peor de cada persona y eso también lo he visto. Entonces, lo digo porque es verdad. O sea, tu umbral, tú vas por la calle y tú no insultas a uno que te encuentras o en tu trabajo no lo haces o en tu familia, tal. Sin embargo, ellos se tienen perdido por completo el respeto. Es como una pareja recién divorciada. Dice que ya ha salido de la política. El problema es que hay algunos que son así y es verdad que la sociedad y los medios lo magnifican. Vale, pero ¿no son los que más éxito tienen? Bueno, son los que son más reconocidos. Son los que más éxito tienen. De hecho, un político cuando se quiere mostrar de moderado, que a mí mostrar moderación hoy en día me parece un ejercicio de valentía. Sí, lo es. ¿Qué dice la gente de él? Es blandengue. Es flojo. ¿O no? ¿O no? ¿Es verdad? No, o le votan masivamente como en algunos casos. O sea, quiere decir que yo soy un poco más optimista. Danos un dato, ya que estás con tantos datos, ya que manejas los datos, danos un dato optimista, un dato que te haga sentir optimista. Pues mira, el dato que me hace sentir optimista, hay muchos. Mira, por ejemplo, uno estaba pensándolo hoy cuando ya venía al cole, y es que cuando se habla de la mujer y de la igualdad, he pensado, yo cuando llevaba a Paula y a Jimena, que ya son mayores, tienen 18 y 19 años, no había hombres en los colegios, ni dejando, ni recogiendo, ni en los chats de madres, que eran chats de madres. Y ahora sí, ahora está lleno de hombres dejando y recogiendo a los niños y forman parte de los chats. No hablan porque no hablan, pero por ejemplo el tema de la igualdad creo que hemos avanzado muchísimo. El tema de la sociedad, yo creo mucho también en una sociedad péndulo. Estamos viviendo un momento de crispación al que sin duda va a suceder un momento de calma.
Y de repente alguien va a decir, bueno, vamos a bajar el balón y vamos a relajarnos un poquito porque esto es insoportable. O sea, yo creo que la política es poco representativa de lo que realmente ocurre en la sociedad. Pero por ahora no. Por ahora estamos viendo políticos por todo el mundo que juegan a la polarización y la polarización a día de hoy es un negocio muy rentable en política. Lo siento, es una sociedad forofa. Yo esto lo relaciono mucho, vamos a hablar de otros medios, pero el que escucha la COPE jamás escucha la SER. Y el que escucha la SER jamás escucha la COPE. Salvo yo que escucho todas las radios, pero porque yo soy una friki. Y porque no me desintoxico, lo siento. Pero No, claro, sí, nos está unos quedando ven- clarísimo, vamos, o sea, pero unos ven una parte de Begoña las for radios, president, Begoña for no, president. déjalo, me encanta criticar desde fuera. O sea, tú sabes la descarga de salir de política y poder decir lo que te dé la gana. Pues mira, pero es así. Cada Oye. España ve una parte de la realidad, nadie ve el panorama completo. Begoña, yo siempre que hablo de ti digo, no, Begoña que es amiga, y me dicen, ay, sí, es que es una chica lista, maja y guapa. O sea, todo va aparejado. Depende del día. No, No, pero no, vamos a ver, pero todo el vamos, mundo o sea. dice, o sea, está claro que yo creo que tienes un tipo de belleza incuestionable, ¿no? O sea, que eso es, que te pueden parecer más, no me vayas a decir que no, que eso es muy femenino. Pero lo que te quiero decir es, porque también a veces ser guapa, que en tu caso es un dato objetivo, tiene precios, ¿no? ¿A ti te ha pasado? Sí. Bueno, yo soy menos mona, pero No es cierto. pero- es Guapas verdad. las dos, por favor. pero, dejaos de tonterías. pero, También, bueno, me encanta ese momento. pero ser guapa parece que es un plus, ¿no? Y muchas veces no lo es, ¿no? Cuéntame Arreglarte eso. en general, arreglarte, ¿no? Arréglate Y que se te nos fije- vamos. Le hemos puesto Arréglate muy que nos bien, vamos. ¿no? El Claro que sí. nombre. Mira, Cristina Cifuentes tiene una frase, no hay tacón sin reunión. No hay reunión No hay sin reunión sin tacón. tacón. Es verdad. Y ahora se está te empezando a juzga hacer mucho. no hay tacones sin reunión, porque ya te los pones más que nada para las reuniones, ¿no? Totalmente. Pero que yo creo que cada mujer tiene que hacer lo que le dé la gana. Si tú quieres ir con una Salomón porque es de Podemos y tienes tu tal, pues mira, fenomenal, estupendo. Si tú quieres ir arreglada porque te gusta arreglarte y porque te gusta la moda y porque tal, pues oye, fenomenal. Si es que yo, ¿quién soy para criticar a nadie? Si es que el problema, y muchas veces, Cruz, y esto ahora lo sabemos todas, Charo, que nosotras somos las primeras en juzgarnos a nosotras mismas. Bueno, es que Muchas me veces. estás contestando una cosa distinta a la que te he preguntado. Porque fíjate si seremos crueles con nosotras mismas, que yo te he preguntado cómo afecta a la vida ser guapa y tú me estás hablando de arreglarte, que es algo que depende de ti. O sea, Sí. la belleza tú la tienes, Claro, la es belleza algo tú la tienes, natural. es algo natural, que la tienes o no la tienes y estás yéndote con humildad a cómo te arreglas, que es algo que todas podemos hacer. Sí, pero puedes no hacerlo también y se te puede criticar. Pero que te no me arregles. contestas, Pero no no estás me hablando de tu contestas de tu belleza. no me hablas sobre tu belleza. Porque, no sé, tampoco que me da vergüenza. Soy muy sincera, me da vergüenza. No, hay gente que es muy despampanante. No, yo creo que es verdad que juzgamos muchas veces, funcionamos muchas veces con prejuicios, ¿no? Y asumes. Pero fíjate, yo que sí que tengo hijas que son muy monas también. No digo Vamos a también dejar como de yo. decir mona, digamos guapas. Pues sí, vale, es verdad. Yo sí que les digo, y esto os lo digo a las niñas jóvenes, que la belleza puede ser una trampa, ¿eh? Y lo digo porque por muchas cosas que veo en Instagram, da un retorno tan inmediato que lo fían todo a, vivimos en la sociedad de la inmediatez, a eso que te da un retorno tan inmediato. De verdad, hay una cultura de la preparación, o sea, es exagerado. O sea, yo veo bien lo de arreglarme, pero no lo de obsesionarme. Yo creo que las niñas de hoy se están obsesionando y lo fían todo a eso. Y eso es una trampa porque luego no cultivan otras cosas que van a ser mucho más importantes en su vida. Eso así, lo de la suerte de la fea, la guapa, la desea, también es verdad. Es que es cierto, ¿eh? Totalmente. El tipo de hombres a los que atraen, todo tipo de... Pero yo creo que eso es muy importante, que también es un mensaje muy importante porque la belleza esa que te da el retorno inmediato es una belleza efímera, ¿no? Porque luego pues puedes seguir siendo guapa toda tu vida, pero es otro tipo de belleza, ¿no? Es otro, que quizás sea hasta más bonita porque es más sólida, más madura, pero esa belleza poderosa de la exuberancia de la juventud te hace luego frágil, porque hay mucha gente que no está sabiendo envejecer. Fíjate, yo tenía miedo cuando era jovencita a no saber envejecer. Y ahora que estoy tan contenta porque no tengo necesidad de serla más nada,
pienso, qué suerte, porque eso puede ser de las cosas que peores te pasen. O sea, mira, me estoy fijando ahora mismo en tu cara y me estoy acordando de otra cosa que les digo. Lo más importante en la vida es ser buena persona. ¿Y tienes una cara buena hoy? No, pero me refiero, hay cosas que el envejecimiento permite conservar. Y es, si tú has tenido una buena vida, si te has comportado bien, has tenido un rictus determinado. Si has sido una mala persona, si has sido una amargada y una jodefiestas, por decirlo de alguna manera, se te acaba notando en la cara. O sea, al final, el mejor envejecimiento tiene que ver con cómo has vivido, si has disfrutado, si te sientes contenta conmigo. Y ya tiene, por ejemplo, unos ojos súper vivos, ¿no? Bueno, y como una de haber marcha, sonreído mucho. Yo le llamo Charito mucha marcha, o sea, no sabes. A mí me pasa lo mismo. Yo no me pongo botox, entonces tengo las arruguitas estas de patas de gallo. Ahí estamos todas. Sí, pues eso es bonito. O sea, yo veo esa cara y a mí me dice mucho y son caras que yo encuentro bellas, ¿no? O sea, creo que al final todo pasa factura en la cara. Fíjate, además, yo últimamente miro mucho, que creo que es de las bellezas con edad más bonitas que yo he visto, la de Audrey Hepburn. Bueno, es que... O sea, claro, toda fue con su... bellísima. Bueno, ella fue bellísima, arrugada pero supo hacerse mayor, ¿no? Sí. O sea, me Pero pareció Fonda que está era... demasiado... Ya está Sí, demasiado. pero es que en la otra época no había recauchutado. Carmen Sevilla, por favor. Carmen Sevilla, que era... Carmen Sevilla era guapísima, y ahí tenemos los ejemplos. ¿Y tú a qué te aferras cuando todo tiembla? Oye, nos están echando una bronca porque es que estamos aquí... Sí. No, pues mira, pues yo te iba a decir... a ver, yo... vuelvo a una cosa que estaba además hablando con una amiga que va a terapia. Yo no tengo nada en contra de las terapias, además tengo una madre que es psicóloga y creo que hay mucha gente que le viene muy bien. Pero yo creo que la hipergeneralización, o sea, tiene mucho que ver con una era muy egoísta que estamos viviendo, en el sentido de esto es muy unpopular opinion total, o sea, esto es súper impopular. Pero yo creo que vivimos muy pendientes de nosotros mismos. De cómo estoy hoy, cómo me levanto, cómo me siento, cómo no sé qué, cómo tal, qué necesito, yo. Y eso para mí es un generador de enfermedades, porque si tú empiezas a pensar todo el rato cómo estoy, pues al final encuentras algo, ¿sabes? O sea, no puedes vivir tan pendiente de ti mismo, no se puede vivir tan... Es como somos como Lo mismo hipocondríacos con el carácter, ¿no? Exacto, Sí, pero un poco esa es la verdad, idea. lo que dice. Somos hipocondríacos con nuestros sentimientos, nunca en la vida. Esto es propio de sociedades muy maduras y muy acomodadas. Porque tú cuando estás en una hambruna no te preocupas de estoy feliz. No. Entonces, ¿a qué me aferro? La respuesta es a mirar alrededor, a mirar al mundo. Cómo están mis hijas, cómo están mis padres. Yo creo que la mejor manera de cuidarse es estar menos pendiente de ti misma y más pendiente de lo que sucede a tu alrededor. Cuando estás demasiado pendiente de ti misma, acabas patologizada, yo lo he visto, o sea, es que es así, muchas veces narcotizada, ¿verdad? Y eres pues carne al Fíjate, solítico. aquí hemos estado demasiado pendientes de nosotras mismas. ¿Cortas tú o corto Se yo? nos ha ido el tiempo. O sea, ¿Ah, sí? fíjate, llevamos ¿Cuelgas tú o 8 cuelgo minutos yo? de más. Lo Cuelga siento. tú. ¿Cuelgas tú o Pero es que cuelgo hemos yo? estado O sea, tan a gusto. Sí, pero esa parte final es muy importante decirla, que dejemos de estar tan pendientes de nosotras mismas. Que hay muchas cosas que suceden fuera y que la visión túnel te aísla de un mundo que es maravilloso. Begoña for President. Bueno, yo sé, ya sabes que mi voto lo tienes. Me encantaría. Chicas, pues nos arreglamos, nos vamos y gracias una vez más. Siempre que te veo te doy las gracias, pero Gracias por tu gracias. generosidad. Gracias a ti, gracias a ti por tu generosidad, Esteban, con el tiempo que se nos ha ido de las manos. San Esteban. San Esteban bendito, que sí, Esteban que por papa. que sí por él. Pues mira, ahora puede. Claro, por eso. No os vayáis, Te votamos. Volvéis otra vez y nos tenemos que ir Bueno, perdón. arregladitas. Y nos vemos tú y yo la semana que viene. Seguimos en Magas, en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Pues nada, adiós. Adiós. Adiós.